demanda. Yo les pido simplemente, no solamente por esta clase en donde vamos a repasar algunos conceptos, sino por la que vamos a tener en la noche, que le peguen una ojeadita a lo que son los factores que determinan la ley de la demanda. Esa relación inversa que existe entre precios y cantidades en la demanda y la relación directa que existe entre oferentes y cantidades ofrecidas. Digo, ¿por qué? Porque, bueno, esta noche vamos a ver lo que se llama la relación que existe entre dos variables, como son el precio y las cantidades demandadas, que se denomina elasticidad, y esa sensibilidad en la relación requiere que ustedes comprendan el concepto que existe en estos factores, básicamente en aquellos que condicionan la ley o que determinan la ley de la demanda decreciente, en el sentido de que tienen que conocer muy bien lo que es un producto sustituto, un complementario, lo que es un bien normal, lo que es un bien inferior, porque eso, aunque lo repasemos esta noche, bueno, es lo que va a permitir que ustedes comprendan mucho mejor el tema de la elasticidad, que es el que vamos a desarrollar esta noche. Lo que vamos a ver ahora es un complemento de lo que ustedes vieron en la clase anterior con el profe Madariaga. En esa clase ustedes lo que vieron es cómo se comporta esa ley de la demanda y cómo el precio es la variable endógena o la variable independiente y que determina, es la señal principal tanto para los consumidores como para los productores a los efectos de que tomen una decisión económica. Pero por diversos motivos, en muchos casos es necesario de que intervenga el Estado para resolver algunas cuestiones que el mercado por sí mismo no puede resolver. Y es lo que nosotros vamos a ver en esta clase. Vamos a ver cómo es que el Estado interviene determinando lo que se denomina precios mínimos, precios máximos. Vamos a dar las definiciones, vamos a ver un análisis gráfico y vamos a dar ejemplos concretos de esas situaciones y cómo se está dando actualmente en el país. Primero vamos a hacer un pequeño repaso respecto a lo que es el punto de equilibrio. ¿Ustedes están viendo la presentación? ¿Ven la presentación, chicos? Bueno. Entonces, con la introducción, esa pequeña que hice del tema, vemos los objetivos de la clase, ¿cierto? A ver. Lo que nosotros vamos a ver hoy es básicamente, les decía, lo que son la intervención del Estado en la ley de la oferta y la demanda. Ustedes saben que el ejemplo que le dio el Inge Madariaga es en un mercado de libre competencia y definió cuáles eran esas características de ese mercado. Entre otras cosas, digamos, ese mercado no tiene que tener ningún tipo de intervención del Estado y debe quedar todo librado al juego de la oferta y la demanda con algunas condiciones que ustedes han visto, como por ejemplo, que tiene que haber una cantidad muy grande tanto de oferentes como de consumidores, de manera tal de que ninguno tenga lo que se denomina poder de mercado. También, digamos que no debe haber asimetría de la información, es decir, que tanto los productores como los consumidores conocen perfectamente el mercado, conocen la calidad del producto que se le está ofreciendo o el que vas a comprar, y sobre todo conoces todos los precios que están jugando en ese mercado. Pero hay lo que se denomina un punto de equilibrio, es decir, en ese mercado hay un momento en donde la curva de oferta y la curva de demanda se interceptan y a eso se le denomina punto de equilibrio. Y decimos también, y eso lo vieron en la clase anterior, que eso solo ocurre para un nivel de precio que se denomina precio de equilibrio. Y lo que sucede a partir de esa situación de equilibrio es lo que ustedes vieron cuando analizaron los desplazamientos de la curva de oferta o de la curva de demanda. Por ejemplo, ustedes habrán analizado seguramente cómo se desplaza la curva de demanda cuando hay un aumento en la renta de los consumidores y por lo tanto habrán analizado que ese desplazamiento es hacia la derecha y arriba en base a cada uno de los ejemplos que le habrá dado el Inge Madariaga y la presentación que nosotros le hicimos, en donde están todos los casos posibles de desplazamiento, tanto de la curva de demanda como de la curva de oferta. Y lo que ustedes vieron fue básicamente una curva de demanda, la curva
de oferta, el punto de equilibrio y los desplazamientos que se producen. Por ejemplo, podría ser ese desplazamiento hacia la derecha y arriba con un aumento de la renta de los consumidores. Obviamente, una disminución de la renta de los consumidores, es decir, una disminución del poder adquisitivo, hace que la curva se desplace hacia la derecha y abajo. Eso a partir de un punto de equilibrio dado. Lo mismo sucede con la curva de oferta. La curva de oferta, en donde la curva de oferta puede desplazarse hacia la izquierda y arriba o puede desplazarse hacia la derecha y abajo. Por ejemplo, un caso típico de desplazamiento de la curva de izquierda hacia arriba sería en el caso de aumento de algún costo de alguna materia prima. Al aumentar los costos, bueno, indudablemente mi capacidad de ofrecer a ese precio se reduce sustancialmente y por lo tanto va a haber un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda y arriba. Y si, por ejemplo, yo generara o tuviera la posibilidad de producir alguna innovación o algún avance tecnológico, seguramente lo que sucedería es que con esos mismos costos yo estaría produciendo mayores cantidades o con menores costos la misma cantidad y por lo tanto eso generaría un desplazamiento de la curva de oferta, en este caso a la derecha y abajo. Ustedes, me gustaría saber si tienen bien claro este concepto como para poder avanzar en lo que significan precios máximos y precios mínimos y en qué condiciones actúa el Estado para intervenir en el mercado. ¿Ustedes tienen claro por qué se producen los desplazamientos y tienen claro, digamos, lo que es el punto de equilibrio? Chicos, a ver, Ezequiel Villarreal. ¿Me escuchás, Ezequiel? Sí, profe. Bueno, me gustaría saber simplemente si tienen bien claro cómo se producen los desplazamientos de la curva de oferta y demanda y si tenés claro el concepto de punto de equilibrio. Sí. Sí. Sí, ¿me podrías definir con tus propias palabras qué es el punto de equilibrio? Porque es una cuestión importante en lo que vamos. Bueno. Decilo como te salga, Ezequiel, lo importante es el concepto. Yo entre todos te daremos una mano, lo importante es que vos puedas tratar de explicar conceptualmente qué entendés por punto de equilibrio. ¿Alguien lo puede ayudar a Ezequiel? Profesor, ¿puede ser que el punto de equilibrio se da cuando las cantidades son iguales? A ver, en ese punto, vos lo que estás teniendo, obviamente, en realidad no es el punto, las cantidades son iguales, es la intercepción de dos curvas, una de la demanda y de oferta, en donde se determina una cantidad para ese precio de equilibrio. Esa cantidad que vos estás mencionando sirve únicamente para ese precio de equilibrio. Lo que ustedes tienen que tener siempre como referencia, e insisto, no son las cantidades, son los precios. Los precios son la señal por la cual vos tomás una decisión económica. Puedo aprovechar, digamos, para quizás a ustedes les surja la confusión por una costumbre arraigada entre los economistas. A ver, en esta ustedes están viendo un punto de equilibrio y ustedes tienen en el eje vertical tienen los precios y en el eje horizontal o eje de las X tienen las cantidades demandadas. Si el precio fuera, o no fuera, si el precio es la variable independiente, ¿cómo debería representarse en esos ejes? ¿En qué eje debería representarte el precio? Horizontal. Y en este caso no se hace, ¿por qué? Porque inicialmente los economistas tenían esa confusión. Inicialmente los economistas creían que el precio estaba determinado por las cantidades y creían que las cantidades eran las variables independientes. Pero si ustedes se fijan, digamos, obviamente el avance de la economía ha determinado que no es así,
que las decisiones económicas se toman fundamentalmente por el precio y por lo tanto es la variable, es la señal, es la variable independiente o endógena. Y por lo tanto, digamos, cuando nosotros hacemos nuestros análisis, graficamos al revés, que a veces pienso que a ustedes les lleva alguna confusión, graficamos al revés de lo que normalmente ustedes ven en análisis matemático. Acá, en la variable independiente está graficada sobre el eje vertical, no sobre el eje horizontal. No sé si eso los lleva a ustedes a una confusión, pero ustedes cuando tengan que tomar una decisión o cuando tengan que hacer un análisis económico, lo primero que tienen que ver es el precio. Es el precio quien determina cantidades, no las cantidades las que determinan los precios. Y el punto de equilibrio es un precio en donde se intercepta la curva de demanda y la curva de oferta y determinan una cantidad que es la cantidad de equilibrio. No sé si les queda claro. Sí, profe. Bueno, les pido simplemente que ustedes lo lean, lo miren y que en las consultas con el profe Madariaga conmigo, si tienen alguna duda sobre estas cuestiones de carácter conceptual, bueno, inmediatamente lo preguntan. Son cuestiones mínimas, pero que a veces nos permiten entender con mucha mayor facilidad las cosas que vienen. Cada una de las cosas que nosotros vemos son sumativas de las anteriores. Por lo tanto, es importante que ustedes conceptualmente vayan adquiriendo esos conocimientos. Y ustedes tienen que entender lo siguiente. Hemos dicho que la variable independiente es únicamente el precio. Por lo tanto, cuando hay una variación en el precio, no sé si ustedes alcanzan a ver el cursor, en la demanda, cuando hay una variación del precio, vamos a tener variaciones de circulación a lo largo de la curva. No va a haber el desplazamiento que nosotros estamos mostrando acá. Cuando hay desplazamiento, cuando ustedes habrán visto, ¿cierto? Seguramente con el Inge Madariaga, lo que es la función de demanda, y en la función de demanda ustedes han determinado varios factores que son factores que se llaman ceteris paribus. Esos factores ceteris paribus, cuando se modifican, son lo que determinan el desplazamiento. Por ejemplo, un aumento de la renta produce un desplazamiento de la curva de demanda. Por ejemplo, en la curva de oferta, cuando hay una variación tecnológica o hay una innovación tecnológica, produce un desplazamiento de la curva. Ustedes tienen todos los ejemplos posibles, tanto en la bibliografía como en la presentación. Les pido que en todo caso, cuando hagan el práctico con el Inge Madariaga, lo puedan ver. Pero ustedes tienen que entender y tomarlo tal cual, porque esto es lo correcto y es lo que nosotros preguntamos. Cuando hay una variación del precio, lo único que tenemos es una variación de circulación a lo largo de la curva. Cuando hay una variación de lo que se denomina factores ceteris paribus, que son cada uno de los factores, excepto el precio que está incluido en la función de demanda, se producen desplazamientos tanto de la curva de demanda como de la curva de oferta. Y ustedes tienen que saber analizar cuáles son los factores que producen esos desplazamientos. Hoy, para la clase... Yo, ingeniero, te hago una apreciación ahí respecto al punto de equilibrio. No solamente es la intersección entre el precio de la curva de la demanda y de la oferta, sino, como dice el libro de Blanco, en el punto donde todo lo que se compra se vende, ¿sí? El punto donde queda cero saldo, ni a favor ni en contra. Eso dice el libro de Blanco. El punto de equilibrio... Se vacía el mercado. Se vacía el mercado. ¿Sí? Bueno, ¿estamos, chicos? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, seguimos con esto. Fíjense, ¿de qué manera interviene el Estado en ese mercado? Hasta acá, el análisis que veníamos haciendo era de un análisis sin intervención estatal, de libre oferta y la demanda en un mercado de libre competencia. Ahora, puede haber situaciones de distinto tipo. Algunas son las que nosotros vamos a analizar a continuación. Primero vamos a hacer el análisis teórico y luego vemos ejemplos concretos de cómo se utiliza. Entonces el Estado interviene estableciendo precios superiores o inferiores a los de equilibrio. Básicamente lo que nosotros vamos a ver que denominamos precios máximos y precios mínimos. Estableciendo precios subvencionados, y vamos a ver los ejemplos.
también fijando tasas impositivas al proceso productivo o en el consumo, o promulgando leyes y decretos que impidan al sistema de mercado funcionar libremente. En todos los casos siempre hay un organismo competente que es el que toma la decisión. En muchos de estos casos es la Secretaría de Comercio para los que son bienes de consumo, y aquellos que están vinculados con los precios del mercado energético normalmente lo está tomando la Secretaría de Energía. Pero no solamente se fijan precios en esos ámbitos que serían energéticos o de consumo. Ustedes fíjense que también hay una política de precios administrados, por ejemplo, del tipo de cambio, que también es una intervención del mercado, en este caso en el mercado de cambios o en el mercado financiero. Así que ustedes tienen una enorme cantidad de ejemplos, algunos de los cuales, sin agotar la lista, nosotros vamos a ver hoy. Pero esta forma es la manera en que el Estado interviene en los mercados por distintos motivos. Algunos puede ser porque entiende que hay ciertas situaciones sociales que requieran una intervención del Estado para que la gente pueda tener acceso a determinados bienes de consumo. Otras pueden ser por políticas de promoción de determinado tipo de actividades. En algún momento fue el biodiesel que estaba subsidiado, o en algún otro caso impone impuestos, como es el caso más notorio y más común para nosotros. Creo que dentro de un rato aparentemente iba a haber algún tipo de noticias para ese sector, que son los sectores agrícolas que tienen retenciones que no son otra cosa que impuestos que los productores deben pagar. Así que hay una serie de elementos con los cuales el Estado interviene. Ahora fíjense, vamos a lo que sería la primera parte de las intervenciones del Estado, que es estableciendo precios superiores o inferiores a los del equilibrio. Entonces, fijémonos. Primero la definición. Un precio máximo es un precio inferior al de equilibrio fijado por autoridad competente, por encima del cual no se permite que éste fluctúe, aunque sí por debajo. Como consecuencia del establecimiento de un precio máximo, podría generarse una situación de escasez. Hacemos el análisis gráfico de esto que acabamos de decir. Aquí ustedes tienen una curva de demanda, una curva de oferta, el punto de equilibrio, y recuerden la primera parte de la definición que dimos de precio máximo. Un precio máximo es un precio que está por debajo del punto de equilibrio. Si ustedes se fijan, acá está el punto de equilibrio y el precio máximo está por debajo del punto de equilibrio. Por debajo del cual puede fluctuar, pero no puede fluctuar por arriba. ¿Se entiende esa primera parte? ¿Ven claramente dónde está establecido el precio máximo, dónde está el punto de equilibrio? Y que en este análisis gráfico se cumple la definición que el precio máximo es un precio que está por abajo del punto de equilibrio, por abajo del cual puede fluctuar, y no puede fluctuar hacia arriba. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Está claro? Bueno, y dice otra cosa más. Por el establecimiento de estos precios máximos es posible que haya una escasez. ¿Y esto cómo surge? Surge de un análisis que es muy simple. Fíjense. Este es el precio de equilibrio. Acá está, por abajo del precio de equilibrio, está fijado el precio máximo, ¿cierto? A ese precio, los consumidores están dispuestos a consumir esta cantidad en el punto donde se lee cantidad demandada. Pero a ese precio, que es obviamente un precio inferior al de equilibrio, los oferentes están dispuestos a ofrecer esta cantidad, que es la cantidad ofrecida. Es decir, que a ese precio máximo, los oferentes están dispuestos a ofrecer mucha menos cantidad que la cantidad que están dispuestos a adquirir a ese precio máximo los demandantes. Por lo tanto, al haber una diferencia grande entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida, podría haber lo que se denomina un exceso de demanda o escasez. ¿Se entiende eso? Sí.
¿Está claro para todos? Sí, profe. ¿Hay alguien que no entiende? Chicos, si no entienden es mejor que me lo pregunten ahora, porque si no por ahí uno avanza y a lo mejor con una pequeña intervención podemos ir aclarando alguna duda que pudiera haber. ¿Está claro esto? Bueno, seguimos. Precios mínimos. Un precio mínimo es un precio superior al de equilibrio fijado por autoridad competente, por debajo del cual no se permite que éste fluctúe, aunque sí por encima. Como consecuencia del establecimiento de un precio máximo, podría generarse una situación de excedente. Es el caso exactamente inverso al anterior. Entonces, fijémonos en el análisis gráfico. Ahora, en este caso, estamos hablando de un precio mínimo. El precio mínimo es un precio que está fijado por encima de la cantidad de equilibrio, por encima del cual puede fluctuar, pero no por debajo. ¿Esto qué significa? Significa que a este precio, la cantidad demandada es esta que está acá. Y a ese precio que está por encima de la cantidad de equilibrio, esta sería la cantidad ofrecida. Como ustedes ven, la cantidad ofrecida a ese precio mínimo es mucho mayor que la cantidad demandada a ese precio mínimo. Por lo tanto, se puede producir un excedente, es decir, un exceso de oferta. ¿Está claro esto o hay alguien que tiene alguna duda? Profe. ¿No tienen dudas, chicos? No, profe, ninguna. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense, esto sería una conjunción de los dos ejemplos que acabamos de dar, en donde ustedes pueden ver tranquilamente cómo se hace el análisis gráfico. Igual en los anteriores. Ustedes siempre tienen que estar mirando para saber si hay un excedente o una escasez, al precio máximo o al precio mínimo que se trate, cuánto estarían dispuestos a ofrecer a ese precio los oferentes y cuánto estarían dispuestos a ofrecer a ese precio los demandantes. Y van a saber en todo caso si hay un excedente o una escasez. Ahora le hago una pregunta. ¿Ustedes, para quiénes pensaría que el gobierno o la autoridad competente establecería un precio máximo? ¿Para beneficiar a quién? ¿Quiénes serían los beneficiarios de una política de ese tipo? Los demandantes. Los demandantes, los consumidores, obviamente. ¿Por qué? Porque vos le estás exponiendo un precio máximo, que es un precio por abajo del punto de equilibrio, y por lo tanto vos estás pagando un precio menor de mercado. ¿Eso qué haría? Haría que muchas personas pudieran acceder a ese bien que si rigieran los precios del mercado, bueno, no podría acceder. Lo que sucede es que, por ejemplo, acá en la Argentina, y ustedes van a ver algunos de los ejemplos, tenemos hace bastante tiempo una política de precios máximos sin que eso, resuelva desde los problemas inflacionarios que tienen mucho que ver con estas políticas de precios máximos y precios mínimos, y lo vamos a ver básicamente en los subsidios energéticos. Y por otra parte, digamos, lo que hacen muchas empresas es al mismo producto le cambian el envase o le ponen algún tipo de cuestión adicional y lo sacan de las características que normalmente están previstas para el establecimiento de precios máximos y lo están vendiendo a un precio superior. Es decir, las empresas buscan la forma de escapar a esa decisión que en muchos casos toman los gobiernos. Inclusive ustedes, no sé si recuerdan, ahora no sé si está, ahora hay una extensa lista que yo les voy a mostrar donde ustedes la pueden buscar a los precios máximos y mínimos, cuál es la página donde el gobierno establece estos precios máximos, y ustedes van a ver que hay una enorme cantidad de productos que la pueden buscar por región, por provincia y también por producto, en donde hay inclusive por regiones variaciones de precios, no son los mismos precios para todo el país, pero básicamente la respuesta fue correcta. Este establecimiento de precios máximos
está orientada a beneficiar a los consumidores. Y la de precios mínimos, ¿a quién estaría orientada a beneficiar? Al oferente. Al oferente o a los productores. Eso sucede en muchos casos y nosotros vamos a ver un ejemplo que es el de la yerba mate, en donde los precios mínimos están fundados en la necesidad de que los productores como mínimo puedan pagar los costos. Generan, muchas veces las actividades de carácter regional, básicamente las agrícolas, son de personas que están asentadas en la tierra. Si ese negocio, si esa producción no pudiera venderse o no tuviera precios sostenibles durante el tiempo, lo que podría pasar es que esa gente generaría desarraigo, se perderían empleos, se perderían impuestos. Hay una serie de cosas que están concatenadas con las economías regionales. Y en muchos casos se establecen esos precios mínimos de manera tal de que los productores sigan en la actividad y como mínimo tengan una rentabilidad exigua, pero que tengan una rentabilidad, pero que además, digamos, de alguna forma no abandonen en la actividad. El de la yerba mate es uno, pero ustedes conocen también que hay precios mínimos que se establecen también para la leche. En algún momento lo tuvimos nosotros para lo que fue el azúcar. Y así hay una serie de producciones de carácter regional que se benefician con este tipo de precios mínimos, tratando de favorecer al productor, de manera tal de que la actividad pudiera sostenerse. Entonces, fíjense, un ejemplo de precio mínimo, y acá vamos a hacer un pequeño análisis en base a lo que ya hemos visto. El salario mínimo vital y móvil. ¿Quién sabe cuánto está ahora el salario mínimo vital y móvil? ¿Cuál es el monto? ¿No saben? ¿En cuánto está el salario mínimo? Son como 15.000, 16.000 pesos, puede ser. Un poquito más, 16.600, creo, ahí tengo la cifra, ya cuando salpique. Pero básicamente pregunto la cifra porque ustedes fíjense este punto, ¿no? En primer lugar da la razón por la cual se estableció, que dice, por razones de justicia social se considera que todo argentino debe tener un salario mínimo que garantice niveles de vida dignos. Esto fue establecido en el año 64 por don Arturo Illia, que era el presidente de esa época, hasta el golpe del 66 que lo dejó fuera de la presidencia. Y la ley que se estableció en ese momento dice lo siguiente, que se define como la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin carga de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. ¿Ustedes creen que un trabajador podría cumplir con todas esas cosas con ese salario mínimo de 16.600, creo que está el monto actual de ese salario mínimo? ¿Ustedes creen que eso es posible? No, definitivamente no. ¿Y cuál sería entonces la importancia de fijar ese salario mínimo vital y móvil? Miren, lo podemos ver por acá. Esto que ustedes tienen acá es el consejo del salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué está puesto así? Si ustedes ven ahí, el que está en el fondo de la mesa es el ministro anterior, no es el ministro actual, que es Moroni. ¿Por qué? Porque en 2 semanas recién se va a reunir y por Zoom, se va a reunir por Zoom ese consejo del salario mínimo vital y móvil, en donde hay representación de la patronal, es decir, de los empresarios y de los representantes de los trabajadores. Y en el gobierno anterior se fijó ese monto, que ustedes lo ven acá, que es 16.875 pesos en 3 cuotas. Y es el que está vigente ahora y es el que se va a revisar. Entonces, fíjense, si nosotros hacemos el análisis de cómo impacta esta definición de salario mínimo utilizando los conceptos
que nosotros vimos respecto a ese salario mínimo y ponemos la definición y decimos, bueno, si es un salario mínimo vital y móvil, es un salario entonces que está por encima del punto de equilibrio. Acá vemos el punto de equilibrio y si ustedes se fijan, el salario mínimo vital y móvil está por encima del punto de equilibrio, ¿cierto? Y puede fluctuar hacia arriba, pero no puede fluctuar hacia abajo, ¿cierto? Eso es la definición de salario. Ahora, si nosotros, el salario mínimo vital y móvil en ese mercado de trabajo. Ahora viene la pregunta, ¿cierto? Cuando nosotros dijimos que lo que sucedía es que en ese caso, ¿cierto? Cuando establecíamos un precio mínimo, ¿cuál era la consecuencia? ¿Era escasez o era exceso? Es exceso. Era exceso. ¿Por qué? Y ahora hacemos el análisis, ¿no? Fíjense, primero una pequeña aclaración. ¿Quiénes son los que demandan trabajo? ¿Quiénes son los que demandan trabajo? Para que terminemos de entender bien el gráfico. ¿Quiénes son los que demandan trabajo? ¿Cómo? Las empresas. Las empresas, exactamente. Y los que ofrecen trabajo son los trabajadores. Así que la oferta de trabajo es la que están generando los trabajadores, que la tenemos acá como S. Esta es la oferta de trabajo. Y esta es la demanda de trabajo, ¿cierto? Ustedes fíjense, a ese precio que hemos fijado, el salario mínimo vital y móvil, que es un salario que está por encima del punto de equilibrio en el mercado de trabajo, a ese precio los oferentes o los trabajadores están dispuestos a ofrecer esta cantidad. Y a ese precio los demandantes de trabajo, que son las empresas, están dispuestos a ofrecer esta cantidad. Por lo tanto, esa diferencia en donde QS es mayor que QD es esta que nosotros vemos acá, y si estas son las cantidades de puestos de trabajo, lo que nosotros vemos que a ese precio hay un exceso de oferta de trabajo y por lo tanto puede haber desempleo. ¿Ustedes coinciden con ese análisis? ¿Puede ser que esté pasando eso? Ahora sí. No solamente ahora, pasó siempre. ¿Y cuál sería cómo pensás vos que se resuelve esta situación del salario mínimo vital y móvil en el mercado de trabajo? ¿Cómo creen ustedes que se resuelve esa situación? ¿Cómo piensan que se resuelve? ¿Alguien tiene una opinión? Puede ser con el caso inverso que usted explicaba hace un momento. ¿De qué? No recuerdo el nombre. A ver, lamentablemente esta manera de resolverse se resuelve con el trabajo en negro. La diferencia que ustedes pueden ver entre el precio del salario mínimo y el punto de equilibrio del trabajo pueden ser el ahorro en las cargas patronales, básicamente en las cuestiones sociales y previsionales que se ahorran los empresarios cuando la gente trabaja en negro. Es muy probable que un empresario te diga, no, mira, yo no te puedo pagar los salarios de convenio. Y no te puedo pagar esos salarios, ¿por qué? Porque las cargas previsionales y los aportes sociales que yo debo hacer de obra social y lo demás, son efectivamente muy altos. Se calcula que el impuesto al trabajo está en el orden del 40 y pico %, y probablemente esa diferencia entre el precio de mercado y lo que vendría a ser el salario mínimo vital y móvil se esté resolviendo a través del mercado de trabajo negro. Tanto es así que ustedes saben que Tucumán, básicamente antes de la pandemia, tenía prácticamente un 40% de gente que trabaja en negro. Seguramente ustedes conocen muchísima gente que está trabajando en negro
a ver, que no vos, a los efectos estadísticos está como desempleado, pero en realidad el tipo está desarrollando una actividad, solamente que es una actividad que no está registrada. Eso sucede muchísimo en la Argentina y sucede mucho en Tucumán. Es un problema grave porque al no haber aportes, tanto previsionales como aportes de obra social, las obras sociales y sobre todo las cajas previsionales quedan desfinanciadas. Un gran problema que tienen hoy las cajas es que la relación entre aportantes, es decir, trabajadores activos, y beneficiarios de las cajas de jubilaciones, la relación es muy mala, está alrededor del 2 por 1, es decir, dos activos por un, dos activos por un pasivo, con lo cual los aportes que están haciendo los trabajadores activos no alcanzan a los efectos de pagar caja de jubilación, y eso en el corto plazo va a ser un problema, no solamente, a ver, un problema acá en la Argentina, también es un problema en donde hay economías en blanco. ¿Por qué? Porque la gente ha aumentado sus expectativas de vida, y por lo tanto un jubilado que a lo mejor hace 20 años tenía una expectativa de vida de 70, hoy puede estar cerca de los 80 en algunos países avanzados, y por lo tanto hay que pagarle durante mayor tiempo la jubilación. Entonces, ya es un problema en el mundo por el aumento de la longevidad de la población. Acá en la Argentina, además de la longevidad de la población, tenemos un problema porque hay muchísima gente que está trabajando en negro y por lo tanto no hace aporte de carácter previsional. Entonces, es probable, y uno podría suponer, que las diferencias entre lo que se establece salarios en blanco, ¿cierto?, y registrados con el precio de mercado del trabajo, se resuelva mediante el trabajo en negro, y de esa forma los empresarios se ahorren los aportes patronales, previsionales y sociales. ¿Alguna duda de esto, chicos? ¿O alguna opinión que ustedes quieran emitir? ¿Estamos? Seguimos. Ahora le vamos a mostrar por qué es importante básicamente el salario mínimo. Primero le mostramos cómo va. Esto es a diciembre del año pasado. Ustedes lo que tienen ahí graficado con celeste es lo que es la canasta básica total. Y lo que tienen en morado, en lila, es el costo del salario. Esto era antes de diciembre del año pasado, que fue donde se estableció el nuevo valor del salario mínimo, que hoy actualmente está en 16.000 pesos. Luego vamos a ver cuánto también es el monto actualizado de la canasta básica, pero ustedes van viendo cómo hay una diferencia cada vez mayor entre lo que sería el salario mínimo vital y móvil y la canasta básica total. Ahora vamos a ver todas las cifras para que ustedes puedan apreciar. A pesar de todo, bueno, fíjense, acá ustedes tienen lo que sería la canasta básica total. Esto es para un hogar, fíjense, acá abajo están los datos. Esto es una toma de pantalla que yo hice del INDEC, es a agosto del 2020, están todos los datos estos actualizados. Ustedes saben que normalmente tenemos lo que se llama la canasta básica y la canasta básica total. La canasta básica es exclusivamente gastos de tipo alimentario, y la canasta básica total incorpora otro tipo de gasto, como puede ser transporte, vestido, esparcimiento. Bueno, si ustedes se fijan, porque no me puedo demorar demasiado en esto, fíjense que para un hogar de 3 integrantes, la canasta básica alimentaria es de 14.961, y para ese mismo hogar la canasta básica total es de 36.206. Y si ustedes se van fijando, esto es para un hogar de 4 integrantes, para un hogar de 5 integrantes, y el último punto, que es algo que no es extraño acá en la Argentina, un hogar de 5 integrantes recibe 47.832 pesos, no recibe, digamos, está establecido la canasta básica total, es decir, alimentos más vestido, transporte, alquiler y otras cosas más que ingresan ahí, con ese monto que es 47.832. Y entonces pueden decir, bueno, pero ¿qué sentido tiene fijar el precio del salario mínimo vital y móvil? Tiene
importancia por varios motivos. Uno de los motivos es que a pesar de que un trabajador esté en negro o no esté sindicalizado, el salario mínimo vital y móvil es un indicador. Si uno sabe que el salario mínimo vital y móvil está en determinado nivel, puede aceptar una rebaja, pero no demasiado y no lo va a aceptar. Sobre todo cuando además hay muchos trabajadores que saben que tienen la posibilidad de algún subsidio. Entonces, hay un piso en los ingresos que podrían ser los subsidios que pueden recibir los trabajadores y un techo que podría ser el salario mínimo vital y móvil. Entre eso van jugando los trabajadores para tomar una decisión. Es decir, es una señal, es un indicador que sirve aún para aquellas personas que están trabajando en negro o que no están sindicalizadas. Y también es importante por este famoso programa, que ustedes lo habrán escuchado, que es un programa de asistencia al trabajo y la producción, en donde básicamente el Estado, por cuestión de la pandemia, le está pagando un porcentaje a las empresas, para que puedan seguir funcionando y pagándole a sus trabajadores. Pero fíjense lo que dice acá abajo, que este programa ATP y lo que le corresponde a cada trabajador, el monto no podrá ser inferior al valor de un salario mínimo vital y móvil, que está en este orden de 16.875, ni superar 2 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, 33.750. Tampoco podrán exceder el total del salario neto correspondiente ese mes. ¿Esto qué significa? Significa de que si se fija ese salario mínimo vital y móvil, los subsidios que va a tener que dar el Estado a las empresas que sigan dentro del programa va a ser mucho mayor y por lo tanto va a haber impacto fiscal. Es decir, de algún lado tiene que salir el dinero. Si ese dinero lo pone el Estado, bueno, el Estado tendrá que asumirlo con emisión o con algún tipo de recurso, pero va a impactar fiscalmente. Sí es importante para los trabajadores porque al aumentar el salario mínimo vital y móvil también va a aumentar el subsidio que podrían recibir de las empresas. Así que ustedes ahí tienen dos elementos que muestran que a pesar de que el salario mínimo vital y móvil está por abajo de la canasta básica total y obviamente es insuficiente para los objetivos que ha sido creado por su ley, para garantizar, qué sé yo, esparcimiento, para garantizar educación, para garantizar transporte, todo lo que la ley establece para el salario mínimo vital y móvil, también es cierto que sigue teniendo utilidad porque es una señal para aquellos que trabajan en negro o una señal para los no sindicalizados y además impacta en algunos beneficios que se reciben del Estado Nacional. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? ¿Ninguno de ustedes recibe o forma parte del programa ATP trabajando por alguna empresa? Parece que no. ¿Está claro todo hasta acá o no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, seguimos. Fíjense, ahora ejemplos, precios mínimos. Otro ejemplo, el salario mínimo vital y móvil era un ejemplo de un precio mínimo, de un precio que está por encima del punto de equilibrio. Acá está algo que yo les comentaba, es el precio que ustedes tienen abajo, que dice 15,25 pesos el kilo de la hoja verde y 58 pesos con 10 el kilo de yerba mate canchada. Dice, ambos puestos en secadero. Esos son los precios vigentes son los que van a empezar, fíjense, a partir del 1 de octubre próximo. O sea que son los de hoy. Estos son los precios de hoy que ha fijado el Instituto Nacional de Yerba Mate, que tiene esa serie de funciones que ustedes ven ahí, en donde una de las más importantes es acordar precios de la materia prima. Esto obviamente, como lo hemos charlado anteriormente, ese precio mínimo es el que le garantiza ingresos de determinado nivel a los productores, que le permite sostener la actividad por encima de los costos en los cuales incurren y no abandonar esa actividad y por lo tanto, digamos, genera beneficios para el resto de la economía regional. Particularmente en este caso, supongo que serán Misiones, Corrientes, que son las provincias naturalmente yerbateras. También hay algunos precios oficiales respecto del té
que también benefician a ese tipo de producción. Como también en Mendoza está el Instituto Nacional del Vino y hay una serie de entes de ese tipo que están fijando precios y acordando entre productores e industriales. Así que ahí tienen otro ejemplo de precio mínimo que, como bien dijeron ustedes, está destinado a favorecer a los oferentes. Porque si ustedes se fijan, si esto se dejara librado al mercado, probablemente el precio de la yerba caería y los consumidores nos beneficiaríamos con un precio de la yerba mucho más bajo, mucho menor. Pero eso podría hacer que la actividad caiga y por lo tanto es necesario regularla. Y ahí hay una intervención del Estado. Ahora vemos precios máximos. Si ustedes quieren ver precios máximos de producto en Tucumán, simplemente con que googleen, pongan precios máximos, le va a aparecer esta página, que es Argentina.gov.ar, le va a aparecer un mapita, ahí está el mapa de toda la Argentina, ustedes cliquean sobre la provincia de Tucumán y le aparecen todos los precios máximos de referencia que hay en Tucumán. Si ustedes se fijan, hay una pequeña ventanita acá, en donde ustedes pueden hacer una búsqueda por producto o por marca. Y aparecen todos estos productos. Esta es de la segunda, tercera página que me apareció, no quise poner la primera. Básicamente, si ustedes se fijan, acá están los precios de los aceites y ustedes pueden estar comparando con esa página a ver qué es lo que sucede en los supermercados o en el lugar en donde ustedes compran, a ver si efectivamente se verifica que estos precios máximos de referencia que pone en este caso la Secretaría de Comercio se cumplen o no. Y en este caso lo que puede llegar a suceder es que al haber un precio máximo, que es un precio que está por abajo del punto de equilibrio, bueno, la oferta sea mucho menor que la demanda y por lo tanto haya escasez de esos productos. No lo he visto con frecuencia, pero sí he visto en algunos súper que cuando uno va a buscar determinado tipo de productos ya no están. O a veces está el rotulito, pero ya el producto es como que se hubiera acabado, no hubiera existencia. Así que es probable que pongan una pequeña cantidad, esa cantidad se acaba y te ponen productos alternativos que ya no están en los precios máximos y por lo tanto la gente termina, si tiene el poder adquisitivo para hacerlo, comprando ese tipo de productos. Pero acá ustedes tienen todos los precios máximos disponibles, como respetando siempre la definición, ¿no? Que son precios fijados por autoridad competente, que en este caso es la Secretaría de Comercio. Otro ejemplo de precio máximo, esto está vigente ya desde el año pasado, es el precio del gas licuado, básicamente las garrafas que ustedes pueden comprar de 10, 15 y de 45 kilos, ¿no? Esta es la resolución, ustedes también pueden entrar en la Secretaría de Energía, los decretos se van actualizando permanentemente, pero el precio del gas licuado de petróleo está sin actualizarse, creo que desde junio del año pasado. Luego al final vamos a hacer un pequeño análisis de lo que puede significar en términos de impacto fiscal todo este tipo de subsidios y el establecimiento de precios máximos, sobre todo en cuestiones de carácter energético. Fíjense, este es el precio que está, ustedes la pueden encontrar, aumentó un poquito me parece, porque ahora creo que la de 10 kilos, habría que verlo, está en el orden de los 350 pesos. Pero ustedes entran a esas mismas páginas y fíjense, ahí es la página del Ministerio de Hacienda, Energía, el programa es el programa Hogar y ustedes pueden ver el precio máximo de referencia que tienen para cada uno de este tipo de garrafa que es el gas licuado de petróleo. Y vamos tratando de ir terminando este tema con lo siguiente, con un pequeño análisis de lo que significan estos subsidios. Antes de seguir, ¿alguna duda sobre los precios máximos y sobre los precios mínimos o alguna cosa que ustedes quieran comentar o que necesitan preguntarnos? Ninguna. Bueno, fíjense, ahora podemos ver un poquitito lo que significan en términos de ingreso fiscal. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno subsidia determinado tipo de producción, particularmente las energéticas, yo les voy a mostrar algunos gráficos y algunas cifras. Esa plata de algún lado sale. Alguien paga por ese gas, por esa energía eléctrica o por ese petróleo que se consume.
Y si alguien lo paga, bueno, seguramente se hace a través de impuestos o a través de emisión fiscal. Fíjense, algunos datos, estos son todos datos actualizados, ¿no? Que tienen que ver básicamente cómo está impactando en el presupuesto nacional los subsidios básicamente energéticos. Esto que ustedes ven acá es simplemente la extensión que todos ustedes saben que se dio hasta el 17 de diciembre para las tarifas de servicios públicos. Acá en Tucumán, no sé si ustedes estaban al tanto que hubo un intento de actualizar la tarifa de energía eléctrica y agua. ¿Ustedes conocían eso? Sí, creo que le extendieron hasta el 31 de diciembre. Exactamente, pero eso sucedía porque la provincia no había adherido a la ley nacional que establecía esos congelamientos. Ahora, en todo el país, a todo el país se va a extender este congelamiento hasta el 17 de diciembre. La primera consecuencia de eso es que, por ejemplo, puede haber un atraso en la tarifa de 20 meses, con una inflación acumulada del 70% y con una devaluación diciembre-diciembre del 40%. Estos son algunos datos que ustedes tienen que ver de lo que obviamente se gasta con los subsidios, ¿no? Simplemente para subsidiar la energía eléctrica, 681 millones por día. Es lo que el Estado Nacional subsidia a los efectos de mantener los valores de la energía eléctrica. Y acá hay algunos otros datos que yo creo que requieren básicamente que haya ampliaciones de presupuesto, porque acá están los datos de lo que establecía el presupuesto nacional para este año para subsidios. Establecía básicamente que iba a haber 140.000 millones, que en 223 días se llevan devengando más de 150.000. Es decir, que en este momento se ha consumido un 108%, es decir, hay un 8% por encima de la previsión inicial, y se prevé que al final del año de ese monto estemos en realidad en el 170%, con lo cual se piensa que si vos lo medís en términos de millones de dólares al cambio oficial, va a haber 1.974 millones de dólares que se van a desembolsar para subsidiar la electricidad. Y en los precios del gas, el nivel de ejecución de la partida ya es mucho más moderado, se ubica en torno al 60%, en línea con el recorrido de 2020, poco más de 31.300 millones de los 51.000 que estaban previstos para el subsidio. Como ustedes ven, ustedes se fijan que los montos que se hacen para subsidiar la energía eléctrica son importantes, pero si ustedes miran otro tipo de subsidios, fíjense, ustedes lo pueden encontrar, existe la página, la pueden ver tranquilamente, estos son datos de un estudio que se hizo el 9 de agosto, o sea, también fresquito, respecto a la diferencia que hay en la variación interanual del IPC general y el IPC regulado. El IPC regulado son todas aquellas actividades que regula el Estado. No solamente en este caso vamos a analizar o están incluidas ahí las tarifas eléctricas, las tarifas de gas, sino también, por ejemplo, los subsidios al transporte. Y eso, si ustedes se fijan, la inflación estaba por encima, si tomamos 17 de diciembre, si ustedes toman 17 de diciembre, fíjense, perdón, la inflación está en rojo, entonces la inflación estaba por abajo de el aumento de los precios regulados. ¿Esto qué significaba? Significaba que de alguna manera se estaban recuperando los precios reales de la energía y eliminando subsidios. Cuando se fue Macri, el orden de los subsidios estaba, el precio real de las tarifas, de todos los servicios, estaba en el orden del 70% que pagaba el consumidor. El otro 30% lo pone el Estado. Hoy se calcula que estamos 50 y 50 en virtud de ¿qué? El congelamiento de tarifa. Si ustedes siguen analizando la curva este gráfico que está acá, ustedes se dan cuenta que hay un punto en donde la inflación pasa a estar por encima de los precios regulados del mercado, y hoy la diferencia que hay entre precios regulados en celeste y los precios y el valor del IPC es del 20%. Es decir, que la inflación
está por encima de los precios regulados, con lo cual eso indudablemente le está generando costos en dólares o en pesos a las empresas, y eso va a obligar a que el Estado tenga que subsidiar en mayor medida. Por eso se prevé que ese aumento en las partidas para subsidiar el consumo de la energía eléctrica. Si ustedes quieren, acá tienen otro gráfico en donde ustedes ven que está los subsidios económicos en azul, que es el aumento de todos los subsidios que da el Estado, en azul. Los subsidios que están en verde son el transporte, es decir, que uno puede ver, y probablemente eso haya generado los problemas de transporte que hubo no solamente acá en Tucumán, sino en muchos lugares del país. Córdoba fue notorio, tuvo como 60 días de paro de transporte, en donde, si ustedes se fijan, los subsidios al transporte están por abajo del promedio de los subsidios de todo tipo nacional, pero los subsidios energéticos están por encima del promedio de todos los subsidios económicos que está pagando el país. Con lo cual, obviamente, fíjense el crecimiento que hubo interanual entre enero del 2019 y enero del 2020. Es decir, que ustedes van fijándose cómo están creciendo los subsidios de carácter energético. ¿Esto qué problema va a traer? Y bueno, yo ahora le voy a pasar, pero a título informativo y nada más, para que ustedes también conozcan algunos precios de carácter internacional, pero obviamente hay un intento del gobierno nacional de frenar la inflación, básicamente congelando tarifas y congelando el tipo de cambio. El problema es que en algún momento hay que adecuar esas variables, y si esas variables, digamos, no se manejan adecuadamente, el salto inflacionario puede ser muy alto. Ustedes piensen que hoy, los niveles de inflación que tenemos son, entre otras cosas, algunos dicen bajos, pero también tiene que pensar que hay dos variables que son fundamentales para que no se dispare la inflación, como son las tarifas, porque además impactan en otro tipo de precios. Si aumentan las tarifas, por ejemplo, del petróleo, de la nafta, del gas, de la energía eléctrica, eso impacta en otros precios de la economía y por lo tanto se puede disparar la inflación. Y del mismo modo sucede con el tipo de cambio. Hay muchos productos que son importados, que nosotros necesitamos para nuestro uso cotidiano, y si el precio del dólar se disparara, eso también impactaría en la inflación. Desde el momento en que asumió este gobierno, tiene una política de administrar esos precios, están por abajo están siempre por abajo de la inflación, y cuando haya que adecuar esas variables, bueno, indudablemente podemos tener un sacudón importante. Lo que ustedes tienen acá son simplemente, para que ustedes se fijen cómo está. Si ustedes entraban a esta página hace un año, iban a ver que el precio y lo van a ver en el último cuadrito que creo que puse ahí para que vean la diferencia, el precio en dólares de la nafta estaba por arriba de cerca del $1 y pico. Hoy, ya con el precio oficial, al estar congelada la nafta, si ustedes se fijan, el precio en dólares de la nafta en la Argentina es 0,825. Eso es el precio de la nafta super, que es la que está puesta acá. Y acá tienen ustedes todas las variaciones donde ustedes se van dando cuenta cómo va aumentando el precio, a pesar del congelamiento, cómo va aumentando el precio del combustible en la Argentina. En esa página ustedes pueden encontrar precios de los combustibles de países de todo el mundo. Yo a veces las consulto simplemente para poder hacer una comparación. Esto ya es argentino, esta es la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina, y ahí ustedes tienen el precio de la gasolina puesto en Buenos Aires. Si ustedes se fijan, acá tienen la Premium, el precio a septiembre es de 68,63, pero si ustedes ven en cualquier estación de servicio acá en Tucumán está arriba de los 72 pesos. Así que en el interior los combustibles, por efecto del costo del transporte, son mucho más altos que los que hay en Buenos Aires. Y, esta última presentación que les hago es simplemente para que ustedes tengan algún dato de comparación internacional y de cuál es el costo en distintos países. Ahí tienen básicamente el precio promedio, fíjense, del kilovatio hora
¿cierto? Pero también, si ustedes se fijan acá en este punto, el precio promedio de la nafta en el país es de 1,07 por litro. Eso era el año pasado. Hoy al mantenerse congelado el precio de la nafta y a pesar, digamos, de tener pisado el precio del dólar, sigue habiendo variaciones del precio del dólar que lo están llevando por arriba, y considerando el precio oficial del dólar que está en 77, hoy ese monto está en 0,85. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, Uruguay tiene el precio de la nafta en 1,61. Cuando sucedía esto, normalmente, ¿qué pasaba en Uruguay, en Paraguay, en todos esos países, o en Brasil? Como la nafta estaba mucho más barata en la Argentina, simplemente cruzaban la frontera, cargaban nafta del lado argentino y volvían a su país. Hoy no lo pueden hacer por las restricciones fronterizas implementadas por el COVID, pero esto es algo que habitualmente se hacía digamos, en esa zona fronteriza. Así que estas últimas presentaciones son simplemente al efecto de que ustedes adviertan cuando se establecen precios máximos, precios mínimos, sobre todo en las cuestiones de carácter energética, cómo puede impactar en el costo fiscal, es decir, en el presupuesto nacional, cómo pueden impactar respecto a la tasa de inflación, cuáles son los montos que se están manejando de subsidio, que a veces nosotros perdemos de vista la magnitud, y obviamente son muy importantes, y sobre todo si es que la Argentina en los próximos años tiene que tener un presupuesto nacional equilibrado. Y en ese sentido, el impacto de los subsidios energéticos es un impacto realmente importante. Así que bueno, con esto terminamos rápidamente la clase de hoy, porque ustedes tienen otra actividad y tenemos clase nuevamente a la noche. Así que si hay alguna pregunta o alguna duda, lo que a ustedes les parezca, tenemos 5 minutitos para contestar lo que haga falta. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. ¿Vos no tenés duda, Gabriel? ¿Te quedó claro? No, quedó claro, quedó claro. ¿Y qué es lo que más si hubo algo que... Tenía una inquietud que, o sea, era un poco con el tema de la ATP, Sí. que estuve buscando y decían de que quienes cobraban el ATP no podían comprar dólares. Así es. Y estuve buscando si es que tenían, como con la compra del dólar MEP, alguna restricción en límite de tiempo, o era un tiempo indefinido. ¿Usted sabe algo de eso de casualidad? Mira, lo que yo tengo entendido es que, a ver, primero que hay algunos empleados que están cobrando la ATP, que han hecho una presentación judicial. ¿Por qué? Porque la decisión de ingresar al programa ATP no es del empleado, es de la empresa. ¿El empresario? Se presenta y dice que necesita ayuda estatal para pagar los salarios. El trabajador recibe el ATP, digamos, pero no por una decisión personal. Y entonces dice, si no es una decisión mía, ¿por qué a mí me van a impedir comprar dólares? Claro. Bueno, es toda una discusión, como les insisto más de una vez. La economía tiene sus planteos teóricos y prácticos, pero también hay un contexto, y el contexto social, económico y legal es el que ustedes tienen que analizar en todos los casos. A ver, si ustedes se fijan, es probable que alguna empresa, y esto ha pasado en algún momento, haya aumentado su facturación en un 5% en relación al mes, a igual mes del año anterior, y puede deberse, entre otras cosas, por problemas de inflación, y podría quedar afuera del programa de ATP. ¿Por qué? Porque a lo mejor los insumos con los cuales está produciendo sus productos también han aumentado, y por lo tanto, al aumentar sus costos, aumentó, digamos, el precio de sus productos, y al aumentar el precio de sus productos, aumentó la facturación. No significa que está ganando más, significa que está facturando más, que es otra cosa. Y han quedado también afuera de estos programas. La verdad que cuando hay muchas regulaciones de este tipo, cuesta mucho verificar el impacto. Yo quiero creer que, respecto a la pregunta tuya del dólar, todas esas restricciones que se pusieron es para que la gente deje de comprar dólares, porque, a ver,
porque obviamente las reservas del Banco Central son mínimas, y no sé si ustedes saben, pero lo van a encontrar seguramente en algún portal de noticias, hubo un pequeñísimo porcentaje de acreedores de la Argentina que no han entrado en el acuerdo marco y en el arreglo por la deuda, creo que es el orden del 0,6% del total, y no entraron por cuestiones de carácter legal, que obliga, no es que obliga, sino que la Argentina, para no volver a entrar en default, tiene que pagarle a esos acreedores el monto de aproximadamente 600 millones de dólares, con lo cual, con el bajísimo nivel de reservas que también tiene el Banco Central, debe hacer frente a ese pago. Así que necesariamente ya era complicada la situación antes de afrontar ese pago. Y bueno, ahora tienen que afrontar este pago y la verdad que están tratando por todos los medios que la gente no acuda a comprar más dólares. También hay un rumor, lo intenté buscar, pero no alcanzo a encontrar ninguna noticia que que de alguna manera le dé un origen más fidedigno al rumor, en donde supuestamente, no sé si ustedes saben que parte de las reservas que tiene la Argentina son yuanes chinos, y están intentando que China les permite utilizarlos como garantía de manera tal de poder acceder a préstamos en dólares. Estarían trabajando con un grupo de bancos, a ver si utilizando esa garantía accederían a prestarle 6.000 millones de dólares a la Argentina. El problema es que pareciera ser que la tasa de interés que esos bancos quieren cobrar a pesar de la garantía de los yuanes chinos es importante, y por lo tanto hoy sigue siendo una restricción importante el ingreso de dólares en la Argentina. Y eso un poquito tiene que, tratando de decirte y contestando tu pregunta, ustedes se fijan que todo tiene que ver con todo. Es muy probable que la restricción para esa persona que no puede entrar al programa ATP, digamos, que está dentro del programa ATP y no puede comprar dólares, tenga que ver con este problema del ingreso de dólares al Banco Central. Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, les dejo la presentación esta, se la envío en minutos al Inge Madariaga para que quede claro. Como ustedes saben, siempre existe la posibilidad de preguntar. No se queden sin preguntar, no sé si ahora o en el momento que fuera. Y esta noche, a las 21:30 es la clase, ingeniero Madariaga. ¿O 21:15? 21:15. 21:15. Lo que vamos a ver, y les pido que refresquen un poquitito el concepto de lo que son bienes complementarios, bienes sustitutos, lo que es el efecto renta, lo que son bienes normales, bienes inferiores, que eso permite que avancemos mucho más rápidamente en un concepto muy importante que cierra todo lo que tiene que ver con la ley de oferta y demanda. Así que bueno, yo los dejo, chicos, salvo que alguno de ustedes necesite alguna aclaración, alguna pregunta más. Ninguna, profe, muchas gracias. Bueno, perfecto. Nos vemos esta noche, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hola. Chao, hasta luego, chicos.